canción. Levantemos juntos nuestra voz. Tu tiempo empieza, es tu tierra nueva, tierra nueva. Señor Jesús, yo sé que tú estás en este lugar. Ayúdame a escuchar, enséñame a entender. Padre precioso, hoy llévame a practicar. Usa tu palabra hoy para que penetre hasta el fondo de mi corazón y me permitas vivir una vida más allá de toda tormenta, Dios. Te amo, Señor, y te pido que hoy obres y hables a mi corazón. Marcos 6, versículo 51 dice: subió entonces a la barca con ellos y el viento, ¿qué? Se calmó. Estaban sumamente asombrados porque tenían la mente embotada y no habían comprendido lo de los panes. Después de cruzar el lago, llegaron a tierra en Genesaret y atracaron, ¿dónde? Allí. Padre, gracias por tu palabra, Dios de los cielos. Te pido que pongas temor y temblor en mis emociones, Señor, y que seas tú hablando a tu iglesia, Dios. Habla a nuestros corazones hoy, calla mi boca, abre la tuya, papá, y déjanos que tu Santo Espíritu nos guíe a través de ella en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estamos en una serie que se llama Más allá de la tormenta. Y en este capítulo de esta serie, que está conectada con una anécdota misional que tuvimos como iglesia, esta más que nunca va a tener que escuchar la anterior para poder comprenderme algunas cosas. Pero con el ánimo de introducirlo, tengo que devolverme de este versículo de atrás hacia el comienzo del contexto bíblico para decir que hay algo que me llamó mucho la atención en las diosidencias que Dios coloca en relación con esta anécdota que he venido relatándoles a través de la palabra de Dios. Dice ahí en el versículo, en la parte final que les leía: después de cruzar el lago, llegaron a tierra en Genesaret y atracaron allí. Ahí lo importante del lenguaje, no llegamos a atracar a nadie, ¿no? La lancha atracó ahí, es decir, atracó es que parqueó, llegó allí. ¿Sí? Por eso es que es muy importante la actualización del lenguaje. Pero esto me llevaba a conectar con la anécdota aquella de la misión en Buenaventura, donde llegamos y hace 8 días hablamos de cruzar la tormenta y pasamos la tormenta y navegamos la tormenta y llegamos. Y finalizando la prédica hace 8 días les comentaba que ya llegó un momento donde el agua se nos puso tranquila, ¿cierto? ¿Quiénes fueron de aquí a la misión? Sí, identifíquenlos ahí porque ellos van a salir en cualquier parte de estas prédicas. Y llegamos allá a la misión, ya se calmó el agua. Hubo uno de aquí que iban a dejar, al final se aferró a una olla y no lo dejaron. Y seguimos ahí, ¿sí o no? Y seguimos ahí. La tormenta bajó, ¿sí? Bajó la tormenta, pero junto con que bajó la tormenta, bajó la marea. Y esto me llevó entonces a preguntarme muchas cosas, porque definitivamente en medio del mar Dios habla mucho, ¿sí? O sea que si usted no ha ido pronto al mar, vaya, que Dios quiere hablarle, ¿sí? En medio del mar Dios habla mucho. Y Dios entonces empezó a hablarme a través de este pasaje bíblico, que yo creo que tienen que haber por lo menos 1.599.999 prédicas acerca de este versículo, ¿sí? Deben haber un mundo. Yo quiero extraerle hoy, a la luz de esta anécdota, otra para sumar a las 1.600.000 prédicas acerca del tema. Pero quiero que usted lo mire en un contexto. Si usted lee este pasaje bíblico, este es uno de los pasajes bíblicos que usted puede aplicar la hermenéutica básica. ¿Cuál es la hermenéutica básica? Es que al usted empezar a leer este texto, si lo lee desde más atrás, desde el versículo 42, usted lo va leyendo y usted de una va aplicando. Es decir, usted sabe fácilmente qué dice, qué significa y qué aplicación tiene para su vida. Que esa es la hermenéutica básica de cualquier persona que se quiera acercar a la palabra de Dios. Usted tiene que aprender a ver qué dice, qué significa eso en la realidad y en su vida cómo aplica. Este es un pasaje de esos que uno puede empezar a leer y aplicar. O sea, uno sale con el devocional bien hecho con un pasaje de estos porque lo entiende y dice: ah, claro, ahí están los discípulos y los discípulos se portaron así y Dios hizo esto y les dijo esto. Claro, eso en mi vida aplica de esta manera. Entonces yo no le voy a hacer el trabajo a usted hoy, usted lo va a hacer, ¿sí? Usted lo va a hacer porque usted lo va a leer completo en su casa. Pero yo sí le quiero contar que en medio de esa hermenéutica básica hubo
tres cosas, empezando a aplicarla desde acá, desde esta base del texto, que me llamaron mucho la atención. La primera es que coincidíamos en que después de cruzar la tormenta, había que parquear y había que llegar. Bueno, así nos sucedió a nosotros en Buenaventura. Después de la tormenta esta que les comenté, llegamos, atracamos, que nos parqueamos ahí y había que bajarse. Y lo que suele pasar ahí es que usted llega y espera, como usted está en el mar, ¿sí? Entonces usted dice, no, ya pasó la tormenta, se fue el aguacero, lleguemos y ahora sí todo se puso chévere. Bueno, resulta que en esta no fue tan chévere, porque al lugar donde íbamos realmente no había mucha tierra firme. Y cuando llegamos, la marea estaba baja. Y ahí entonces, cuando vienen estos conceptos naturales, a mí me gusta ir, estudiar, preguntarle al Señor, leer un poco más y tratar de entender a través de la creación Dios cómo nos habla. Y aquí el Señor empezó a contarme sobre muchas preguntas que me venía haciendo acerca de esto. Y es, ¿cómo atravesamos las tormentas? ¿Qué hay más allá de la tormenta si entendemos que a veces hay mareas altas y hay mareas bajas? Y como a mí me gustan las definiciones, me fui y lo consulté. Dice técnicamente que las mareas son uno de los fenómenos naturales más fiables y medidos en todo el mundo. Se lo voy a explicar de esta manera. Durante toda la historia de la humanidad, el hombre ha usado la marea alta o baja incluso para guiar actividades, ¿sí? Para guiar decisiones, para moverse. Porque si la marea está alta, algunos consideran que hay cosas que no se pueden hacer. Y si está baja, pues hay cosas con las que te vas a encontrar. Pero así la marea esté alta o baja, tú te las vas a encontrar. Eso es clarísimo. Y aquí la segunda parte me llama la atención porque dice, se trata de cambios periódicos en el nivel del mar, que se producen por las fuerzas de atracción gravitatoria que el Sol y la Luna ejercen sobre la Tierra. Y allí, entonces conecté más con la palabra que el Señor nos venía hablando. Porque la verdad que la marea esté alta o baja, tiene que ver con algo sobrenatural, con algo que tú y yo no podemos explicar, con algo en lo que tú y yo humanamente no podemos meter el dedo. Nosotros no podemos meter el dedo en la gravitación que la Luna tiene con la Tierra. O sea que eso habla de un evento sobrenatural, que por más que la ciencia lo conozca, el que lo maneja y lo controla es ¿quién? Dios. Dios es el que va a manejar y va a controlar que tú vayas o vengas y tengas en cuenta o no la marea alta o la marea baja. Y entonces aquí yo empecé a preguntarle al Señor, bueno, y en nuestro caso, ¿por qué nos encontramos con la marea baja? Porque llegamos y la marea había bajado y el agua ya no estaba en su punto donde normalmente se llega a este sitio, sino que la marea había bajado. Y ahí entonces saqué algunas enseñanzas de más allá de la tormenta en baja mar, ¿sí? ¿Qué hay más allá de la tormenta cuando la marea está baja? Y la primera de las enseñanzas es que cuando la marea baja es un buen momento para hacer muchas cosas, pero no siempre será el mejor momento. Se lo voy a explicar de esta manera. Los técnicos dicen que la baja mar es el momento ideal para pescadores, buceadores, realizar cualquier actividad. Para las personas que practican surfing, ¿sí? Entonces, ¿lo hacen cuándo? Cuando la marea baja, para poder conectar con lo otro. Pero cuando yo miro mi anécdota, digo, Señor, pero a nosotros no fue que nos tocara tan chévere. Porque cuando la marea bajó y pensaríamos que todo ya sería normal, pues la cosa no fue tan normal. ¿Sí? Muchos dijeron, ay, ya pasó lo de la lancha, menos mal, gloria a Dios. Y cuando llegamos y nos fuimos a bajar, ay, ¿cómo me voy a bajar ahí? Porque cuando la marea baja en ese lugar, ¿sí? No había arena, ¿no? Pues muchos dijeron, cuando calienta el sol. No, ahí no había arena, no había cómo caminar, era solo barro. Porque en esa zona donde íbamos no había playa. Era una zona de misión. Y en las misiones no siempre hay playa. Y cuando entramos ahí, era lodo. Y cualquiera que conoce el mar Pacífico sabe que donde hay lodo, hay peces sapos. Entonces, ¿quién manda la señal? El que va adelante dice, ay, con cuidado que puede pisar un pez sapo. Y yo decía, Señor, pero si ya se calmó la tormenta, si ya la marea está baja, y ahora otra cosa. Y ahí es donde uno empieza a leer las mentes, ¿no?
Yo veía más de uno que se bajaba de la lancha. Bueno, hubo uno que no se bajaron, hubo que se tiraron, se cayeron ahí. No voy a decir cuál les fue. Pero cuando usted ya está ahí, después de la tormenta, pero Señor, yo me enfrento a la tormenta, la cruzo y ahora llego y me toca embarrarme los pies. Y yo veía más de uno ahí incómodo, que le salía un letrero que decía que vine aquí. ¿Quién me mandó de sapo? Ahora me encuentro un pez de sapo. ¿Yo para qué me vine por eso? Yo me hubiera quedado en mi casa tranquilo. ¿Por qué? Porque a veces cuando la marea baja, cuando tú crees que las cosas pasaron, es el momento donde Dios te va a empezar a incomodar. Tú creíste que la tormenta era lo que te incomodaba, lo que te iba a incomodar. Pero muchas veces cuando la naturaleza de la tormenta es entendida, tú caminas, pero viene otra incomodidad. Y ahí entonces entendí que la marea baja para nosotros muchas veces iba a ser producto de otra incomodidad. Porque cuando las cosas se calman y usted empieza, está en ceros y va a volver a arrancar, usted dice, pero ya está todo listo, ya pasó, ya no me tiene que pasar nada más. Sí, hay algunos cristianos que a veces caminan y dicen, no, es que ya no me puede pasar nada más peor. Pero resulta que toda marea baja, ¿sí?, es producto de que hubo una marea alta. Pero por más alta que estuvo la marea, bajó. Porque no hay marea alta que no baje. Por más picado que esté tu mar, tu tormenta, tu tempestad, un día va a bajar. Y yo quisiera ya empezar a darles una prédica más positiva, ¿no? Actitud positiva en Tierra Nueva. Yo quisiera dársela, pero lo que tengo que decir es que a veces cuando la marea baja, no todo va a ser tan fácil. La calma de la marea no necesariamente significa que ya todo esté bien. Significa que ahora tu incomodidad ha tomado otro rumbo. Porque tú ya sabes que por más alta que esté la marea, eso va a pasar. Y cuando te enfrentas a la marea baja, hay una dificultad. Y es que tú te puedes acomodar. Y Dios ahí en la marea baja, a nosotros particularmente en la misión, nos incomodó bastante. Porque tuvimos que aprender a pasar de otra manera. Tuvimos que aprender a pasar con nuestras cosas en la cabeza. Tuvimos que aprender a pasar con los pies embarrados. Porque íbamos ¿a qué? A servir. Y ahí cuando tú estás sirviendo, Dios necesita terminar de incomodarte. Insisto, ese día había muchos antes de pasar al resto, porque todavía nos faltaba la montaña de 2 kilómetros de escaleras. Pero íbamos en el barro, dejémoslo ahí. Y ahí entonces entendí que a veces tú crees que la marea bajó y que ya todo pasó, y resulta que no. Porque cuando la marea baja en algún lugar, en otro sube. Y yo no sé si usted es chiquito, grande o ahora usted se ha hecho esas preguntas que uno suele hacerse. Yo iba ahí en la lancha y yo le decía, no, vamos a llegar con marea baja. Y yo decía, Señor, ¿y cuando la marea baja aquí, qué se hace toda esa agua? Una pregunta así profunda, ¿no? Y yo, Señor, y técnica, ¿no? De esas preguntas que mi hijo me hace y yo no sé responder. Entonces, claro, yo fui y busqué. Y resulta que cuando usted lo ve técnicamente, la tierra es redonda. Entonces cuando la marea, la luna se mueve en su movimiento natural, en el movimiento que Dios dispuso para ese astro, ¿sí? Cuando la luna se mueve en un lado, el agua se mueve para un lado. Y cuando se mueve para el otro, se mueve para el otro. Y yo decía, Señor Jesús, eso es lo mismo que pasa en nuestras tormentas. Nos baja la marea en un lado y en el otro nos sube. A veces llegamos al final y dijimos, listo, Señor, coroné esto, uy, ya no más. Voy a ponerlo en este contexto para que me lo entienda. Ay, ya el niño cumplió un año, menos mal. Esto apenas comienza, ¿yo sí o no? Y ya cuando uno está por ahí, 35, gracias a Dios. No, otra cosa. Y a veces la marea baja es señal de que otras áreas son marea alta. Pero Dios nos recuerda algo hoy, me recordaba algo haciendo esta parte. Y es lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 8, versículo 35. No importa si la marea está baja o está alta. No importa si tú descansaste de un lado y dijiste, ya esta área quedó solucionada. Pero de pronto sientes que la otra tiene la marea al cuello.
Y dice, Señor, ya arreglé esto y se me dañó lo otro. Eso es como los que tienen carro viejo, ¿sí o no? Uno arregla una cosa y se le desbarata otra. O cuando uno ya empieza a pasar de edad, se le arregla una cosa y se le daña otra. Y yo decía, Señor, ¿y ahí qué? Porque este segundo punto que me recordaba que cuando la marea está baja en algún lugar, va a estar alta en otra. Creo que nos debe recordar que nuestra vida es eso. Mareas altas y bajas. Y la baja no es la seguridad de que todo está bien, pero la alta no es la seguridad de que todo está mal. Y en medio de las dos el Señor nos recuerda esto que dice Romanos 8:35. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La marea alta, la baja? ¿La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro, la violencia? ¿Quién te va a separar del amor de Cristo? Porque a veces, dependiendo de tu marea, tú ves más lejos el amor de Cristo. Y yo te quiero recordar que ese movimiento científicamente estudiado de la luna, Dios lo sigue moviendo. Porque es un mover sobrenatural sobre nuestra vida. Y ahí en el versículo 38 de esa misma carta de Romanos dice, pues estoy convencido, escucha esto, diga, estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni las mareas altas, ni las mareas bajas, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Y sabe por qué le estoy diciendo esto? Porque lo que más yo veía en las caras de las personas cuando empezamos, aparte de la tormenta, aparte que me iban a dejar, ahora me toca meterme al barro, cargar la maleta en el barro, sacar las ayudas en medio del barro, ver que todo había cambiado. Yo veía gente que nos decía, uy, no, qué desorganización, y yo los miraba y quería devolverlos. En medio de esa tormenta tan berraca, y el otro que yo no lo organicé. Y cuando yo veía esto, yo decía, wow, Señor. Pero tú tienes que caminar en medio del barro, tú tienes que caminar en baja mar para poder entender que de una u otra manera Dios está allí. Y que aunque tu orden se haya desordenado, a Dios no se le escapa nada en su orden. Aunque nuestros planes por la marea alta o baja hubiesen cambiado, su propósito no había cambiado. Tanto que a partir de allí entonces aprendimos que había que saber cuándo ir o no ir a otro lugar. Había otro lugar, este lugar donde fuimos se llama Miramar, ¿sí? Y teníamos que ir a otro más al fondo del puerto, que se llamaba Mangaña. Pero como nos tocó aprender a recalcular cómo movernos entre las mareas altas y las mareas bajas, entonces ya planeamos que al otro lugar, para no entrar en medio del barro, teníamos que ir en marea alta. Cuando yo aprendo a andar en marea baja, aprendo a andar en marea alta. Cuando yo aprendo a andar en la calma, yo aprendo a andar en la tempestad. Porque el Espíritu Santo va a estar conmigo. Ya sé que Él no me abandona. Su amor no me va a dejar. Y aunque la tormenta cambie mis planes, su propósito no va a cambiar. Lo que Él te propuso, lo que Él te dijo que iba a hacer, lo va a hacer. Lo va a hacer en medio de ello. ¿Cómo lo va a hacer? Y ahí el Señor me llevaba entonces al tercer punto. Y era estando alertas a la marea. Era lo que habíamos acabado de aprender, que si queríamos seguir yendo a cumplir el propósito, teníamos que aprender a manejar cuando salíamos. Entonces nos planeamos, al otro día dijimos, mañana tenemos que salir a esta hora, porque a esta hora sube la marea y a esta hora baja la marea. ¿Qué nos estaba diciendo el Señor? Voy a devolverme ahí al contexto bíblico, Marcos 6, versículo 45. Enseguida Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se lo adelantaran al otro lado, a Betsaida. Mientras él despedía a la multitud, cuando se despidió, fue a la montaña, ¿a qué? A orar. Fue a la montaña a estar alerta. O sea, Jesús sabía cómo manejar el alta mar y el baja mar. Jesús sabía cómo estar, pero la clave para aprender a saber estar alerta, yo te estoy hablando de estos mares,
Ahora, ¿cuáles son tus altamares y tus bajamares? Tú debes tomar nota ahí, en tu interior, en tu corazón, cuáles son. Pero lo que la palabra de Dios está diciendo, que para poder aprender espiritualmente, estar alerta de ellos, tienes que hacer lo que Jesús hacía. Y en este pasaje, Jesús nos está dejando ver que cuando Él se despidió de ellos y los mandó en la barca, fue a la montaña para orar. Mateo 26:40 dice: estén alerta y oren, para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. ¿Sí? De ahí sale la doctrina de Betty la Fea. El diablo es puerco. Pero es puerco, ¿por qué? Porque usted no ora. No hay forma de pasar mareas altas o bajas en tu vida si tú no oras, si tú no estás alerta. ¿Cómo está alerta un cristiano? En oración. No hay otra forma de estar alerta. Usted no me puede decir que está alerta si usted no ora. Pastor, es que yo no sé orar. No sé, tiene que solucionar ese problema hoy mismo. Porque un cristiano que está ahora vivirá de alta mar en baja mar sin darse cuenta. Y una cosa, ¿sí?, es que yo coja mi tabla, me pare en el agua y vea que viene la ola y la surfee. Y otra cosa es que a mí siempre me cojan las olas despistado. Una gran amiga que tengo lo dice de una buena manera: es que siempre lo cogen boquiabierto. Siempre. O sea, el diablo ya se ríe y dice: no, es que usted nunca pone cuidado. ¡Pum! Tenga su multa. O yo no sé si a usted no le ha pasado que usted se le dañó la nevera y esa semana se dañó la nevera, le pusieron una multa, ¿sí? Le pasó la otra. No, mejor dicho, hasta la suegra fue esa semana. O sea, estuvo dura esa semana. Bueno, pues de otra suegra, no, esta no. Y el Señor está diciendo aquí: estén alertas. Pero mire el detalle con el que el Señor se coloca aquí. Enseguida Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y Él se adelantó al otro lado, a Betsaida. Mientras Él despedía a la multitud, fue a la montaña a orar. Porque el Señor sabía que podía haber una tormenta. Porque el Señor sabía que la marea podía subir o podía bajar. La palabra dice que su pueblo se perdió por falta de conocimiento. La falta de que el pueblo de Dios esté alerta es la falta de discernimiento para entender estos tiempos. Y yo creo que muchos de ustedes acá, todos casi, están aquí hoy porque han empezado a discernir los tiempos. Porque han empezado a entender que hay un tiempo para ir, hay un tiempo para venir. Pero siempre es tiempo de estar alertas. El apóstol Pablo lo dice en 1 Corintios 16, versículo 13. Manténganse alerta. Permanezcan firmes en la fe, en su conocimiento, en lo que creen. Para que cuando venga una marea baja o alta, usted no se pierda. ¿Qué fue lo que empezó a pasarle a los discípulos en este punto? ¿Qué fue lo que empezó a pasar a los discípulos cuando no se dieron cuenta qué pasaba en la barca? Déjeme se lo explico de esta manera. Marcos 6, versículo 48. En la madrugada, Jesús vio que los discípulos hacían grandes esfuerzos para remar. Escúcheme bien esto, mire la estrategia. Jesús va a la montaña a orar por sus discípulos. Yo me sentí ahí más discípulo que nunca, porque dice la palabra que Jesús ora por nosotros, intercede por nosotros, ora por ti y por mí. Y aquí está diciendo la palabra que cuando Él se va a orar no es que se olvide de ti, no es que se pone a orar y no se acuerda de ti, no. Él va a orar lo que tiene que orar con el Padre y te está viendo. Mire lo que dice el versículo. En la madrugada vio que los discípulos hacían grandes esfuerzos para remar. ¿Por qué los discípulos estaban haciendo grandes esfuerzos para remar si acababan de despegarse de Jesús? ¿Sabes por qué los discípulos estaban haciendo grandes esfuerzos para remar? Porque en este cuarto punto, Dios me dejaba ver que como discípulos a veces no sabemos vivir en medio de lo sobrenatural. Y nos cuesta o disfrutarlo o aceptarlo. Se lo voy a poner en contexto. Los discípulos, cuando Jesús los despide, vienen de alimentar
a miles de personas con 5 panes y unos peces. Era un milagro sobrenatural. Pero aún así ellos se suben a la barca en sus fuerzas a enfrentar el alta mar en este caso, creyendo que en sus fuerzas lo iban a hacer. Y dice la palabra que Jesús los vio. Y yo quiero decirte algo hoy. Hay áreas de tu vida que pueden estar en alta o en baja mar, en las que tú estás pataleando solo. Él te está viendo, pero Él necesita que tú entiendas que Él está ahí. Él necesita que tú entiendas que Él está viéndote. Porque si tú sigues pataleando, te va a pasar lo de los discípulos. Los discípulos aquí habían colocado sus expectativas en cualquier otra cosa porque habían dejado de estar alertas. El Señor sigue alerta. Dice la palabra que no duerme el que cuida de Israel, que no duerme el que cuida de ti. O sea que ¿por qué has de tener miedo si no duerme el que cuida de ti? Por amenazas, por un WhatsApp. ¿En serio? Alertas en oración. Menos celular y más oración. Menos redes sociales y más intercesión. Y aquí dice la palabra: vio que los discípulos hacían grandes esfuerzos para remar, pues tenían el viento en contra. Se había levantado. Estaba el alta mar creciendo. Se acercó a ellos caminando sobre el lago. E iba a pasarlos, ¿cómo? De largo. Iba a pasar por a mí me encantan los detalles de Jesús. Porque dice que los iba a dejar en visto. ¿Sí ve? Él iba ahí y dijo, me les paso por acá y que no me vean. ¿Sí ve que el único que lo dejan visto no es el pastor? Jesús iba a pasar de largo. ¿Sabe por qué? Porque los discípulos habían dejado de estar alertas. Porque los discípulos habían quitado su mirada en las mareas. En las altas, el susto les hacía olvidar quién venía con ellos, quién iba ahí al lado. Y en las bajas, ¿sabes qué pasaba? Se confiaban. Porque hay personas que en las bajas creen que ya no hay que ser cristiano. No, ya como ya la pasé. Ahí sí, como decían, váyase con ese manto, por allá pues. O sea, si tú no aprendes a manejar en baja mar, cuando todo se calma, cuando venga el alta, vas a sentir lo que los discípulos sintieron. Mira lo que está diciendo la palabra acá. Los discípulos, al verlo caminar sobre el agua, creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar como locos. Ay, no, esto es agregado al texto. Y se pusieron a gritar. Y hay momentos en tu vida donde tú tienes a Jesús a tu lado y estás gritando como un loco por no estar alerta, porque no sabes que es de Dios. Porque no sabes que el que está pasando ahí te está ayudando. Pero tú sigues confundido. Tú sigues gritando. ¿Por qué? Por falta de estar alertas. Y el Señor muestra, ahí dice versículo Marcos 8:17. Al darse cuenta de esto, Jesús les dijo: ¿por qué están hablando de que no tienen pan? Todavía no ven ni entienden. Escúcheme bien esto. Hace un milagro con los panes. Miles, multiplica lo que usted y yo no podríamos. Él. Después se les aparece caminando en el agua. Les pega el susto. ¿Sí? Sobrenatural a sobrenatural. Y ahora, dos libros después, 2 capítulos después, los mismos discípulos se están quejando. No entienden cómo. Dice, al darse cuenta de esto, Jesús les dijo: ¿por qué están hablando de que no tienen pan? Todavía no ven ni entienden. Si usted tiene Biblia, resalte estas preguntas que Dios le está haciendo hoy. Tienen la mente embotada. Es que tienen ojos pero no ven y oídos pero no oyen. ¿Acaso no recuerdan? En serio, iglesia, el Dios que te ha acompañado en las altas y en las bajas, hoy tú sigues dudando de que Él pueda hacerlo en tu vida. En serio, iglesia, tú te vas a poner hoy con religiosidad y legalismos cuando estamos en medio de tiempos que nos anuncian el fin. En serio, te vas a poner en este momento a despistarte porque te miraron o no te miraron, te saludaron o no te saludaron. En serio, iglesia.
cuando el mundo se está perdiendo y debemos poner nuestra mirada en Jesús, nos vamos a confundir como los discípulos. Bueno, hoy tenemos a favor que conocemos la historia de los discípulos. Él conoce la nuestra, pero mientras la caminamos debemos estar alertas. Porque aquí dice la palabra en las preguntas que Jesús les hace: tienen la mente embotada. ¿Sabe qué pasa cuando usted tiene la mente embotada? ¿Alguien ha tenido la mente embotada en estos días? ¿No? O sea, que la mente que no cabe, que es una mente embotada, es una mente que ay, no me diga más. Ya no quiero pensar más. ¿Sí? Es como cuando la esposa le pide a uno más de 3 instrucciones, ya uno se embotó. Es una mente que ya está cansada. ¿Y sabe qué pasa ahí? Usted no entiende. Dios le pasa por el lado y usted dice: ay, Señor, pero ¿y entonces cuándo me voy a casar? Y pasan y usted embotada. Y dice que los discípulos estaban así. Y Jesús los exhorta y les pregunta: ¿van a seguir así? Y eso me llevaba al quinto punto, que me llegaba a pensar que si yo fui valiente en el alta mar para cruzar, yo tengo que ser más valiente aún cuando la mar se calma, para aprender a cruzar, para aprender a pasar. Porque ¿sabe cuál fue la respuesta de Jesús cuando viene ahí el versículo 50 en Marcos 6? Dice: llenos de miedo. ¿Por qué? Por lo que veían. Escúcheme lo que le estoy diciendo. Los discípulos venían de hacer milagros con Jesús. Venían de ver cosas sobrenaturales. Y aquí estaban otra vez llenos de miedo. Cualquier parecido entre esos discípulos y nosotros como discípulos es pura coincidencia bíblica. Dice: llenos de miedo. ¿Por qué? Por lo que veían. ¿Qué dice la palabra? Que vivamos por lo que vemos, ¿cierto? Que vivamos por fe, no por vista. Y ustedes no me dejan mentir. Creo que todos los que estamos acá podemos decir que hace 1 año y 4 meses, por lo que veíamos, no íbamos a estar aquí, ¿cierto? Pero por fe estamos hoy aquí. Por fe presentamos 2 bebés en medio de la muerte. Por fe matrimonios volvieron a unirse y llegaron acá. Porque por lo que veíamos, por lo que mostraban las redes sociales, la verdad, eso no daba. Pero los discípulos habían puesto su fe en lo que veían. Y el Señor lo aclara: vivimos por fe y no por vista. Y me encanta esto, porque preciso cuando los discípulos están embotados, viviendo por vista. Una mente embotada es una mente que vive por vista. Si usted lleva mucho tiempo preguntándose cómo está viviendo, yo le quiero decir hoy: si usted sigue viviendo por vista, va a seguir embotado. Va a seguir en depresión, en ansiedad, en persecución, en opresión. Ya es tiempo de que vivas por fe. Y el Señor se atraviesa ahí. Recuerde, está caminando en el mar, sobre el lago. Y le está diciendo, pero Él habló enseguida. ¿Sabe cuándo habló? Cuando los vio embotados. Les dijo, pero Él habló enseguida con ellos y les dijo: cálmense, quieto, no seas are, pere, cálmense, soy yo. Ese es Dios. Cuando tú vas en estas mareas altas, bajas, gritando como loco a veces, si tú no estás alerta, porque está bien que uno, cuando una cucaracha vuela, grite, pero no siempre, pues. No te la puedes pasar toda la vida gritando. No te la puedes pasar toda la vida quejándote. No te la puedes pasar toda la vida echándole la culpa al que está al lado de lo que tú tienes que cambiar. No, es que pastor, si supiera, a mí me ha tocado unas. No, y a mí no. No, yo no. Todos las pasamos, todos las tenemos. Y el Señor a los dos nos dice: cálmate, soy yo. Soy yo en medio de la tormenta. Soy yo caminando en medio del huracán, dice la palabra de Dios.
Y aquí Jesús se está presentando caminando delante de sus discípulos a ver si así entienden. Y le está diciendo: cálmense que soy yo, no tengan miedo. ¿Sabe qué le está diciendo aquí? Le está diciendo que algunos pasaron el salto del tigre y se asustaron con el cuero. Si ya lo pasaste, no vas a creer ahora. Ahora alabamos, Señor, tú lo harás otra vez. Pero hay muchos que caminan como si no estuviesen seguros de ello. Hay muchos que caminan convencidos de que el Señor abrió el mar allá, pero aquí ya no lo va a abrir. El Señor fertilizó allá, pero aquí ya no va a fertilizar. El Señor cambió al esposo de ella, pero a mi esposo no. ¿Por qué? Porque no están alertas. Y cuando uno no está alerta, el miedo, el pánico, la incertidumbre te van a invadir. ¿Y qué es estar alerta? Es estar en oración, es estar en comunión con Dios. Hay algo que siempre he aprendido de mi pastor, lo compartimos juntos. Y es que a mí me gusta parar y orar. Ustedes ven que en esta iglesia yo paro, antes de empezar el servicio paro y oro. Y alguna vez con mi pastor conversando, yo le decía: no, pero tú oras más que yo. Y él me decía: no, usted era más que yo. Pero era porque teníamos formas diferentes. Y con él aprendí que hay cada minuto para orar. Mi pastor ora por todo. Nos subimos al carro: Señor, bendice el carro, bendice el acelerador, el clutch, todo, ora por todo. Y yo he aprendido que eso es lo que dice Pablo en Tesalonicenses: oren sin cesar. Y no tienes que sentarte o pararte a orar una hora, pero tú sí le puedes decir a Dios, estando alerta: Señor, guárdame, cuídame, déjame ver. Mire, esas oraciones en el día a día, en el caminar, son conversación diaria con Dios. ¿Y sabe cómo lo mantiene a uno eso de alerta? Que usted ya no necesita bajar aplicaciones para el celular. Y cuando usted está como muy pegado al celular, el Espíritu Santo le dice: psst, 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 suéltelo, suéltelo. Y usted dice: ay. Porque hoy, si el Señor viniera a vernos en la barca, yo creo que lo primero que habría dicho no era: no tengan miedo, sino suelten los celulares. Porque todos los de la barca, yo me imagino que estaban era así: ay, mire lo que va a pasar, y el martes nos va a pasar esto. ¿Perdón? La iglesia de Cristo tiene que estar esa alerta, viviendo por fe y no por vista, creyendo en la palabra de Dios, creyendo en lo que Él va a hacer. Y termino con este punto: en medio de lo sobrenatural, donde Dios nos está invitando a vivir por fe y no por vista, que lo sobrenatural de Dios no se convierta en dureza de corazón en tu vida. Te lo voy a dejar ver de esta manera. Marcos 6, versículo 51, parte B. Los discípulos estaban sumamente asombrados. Sumamente asombrados. ¿Alguien aquí Dios lo ha dejado asombrado? A mí me ha dejado asombrado muchas veces. Por ejemplo, hoy que yo abrí los ojos y vi a más de uno de ustedes, me dejó asombrado. Yo dije: wow, Dios, hemos orado por ti y volviste. Eso es estar asombrado. Pero fácilmente nosotros pasamos del asombro a la dureza. Mire, estaban sumamente asombrados. Claro, habían visto milagros, porque tenían la mente embotada y no habían comprendido lo de los panes. Mismo versículo, versión Reina Valera 60. Porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. La falta de fe muchas veces es solo dureza de corazón. Y la dureza de corazón, recuerden bien, siempre se viste de orgullo y de falta de perdón. Los discípulos realmente estaban navegando parte en la incredulidad de pensar que este Jesús de Nazaret, hijo de un carpintero, había podido multiplicar como ellos jamás podrían haberlo hecho 5 panes y unos cuantos peces en miles. Y así caminamos nosotros como discípulos muchas veces. Todavía no creemos que Dios lo pueda hacer. Todavía no creemos que Jesús pueda intervenir en mi corazón orgulloso y duro.
Esto era lo que estaban pasando los discípulos. Y por eso Jesús dice, ay, viene una tormenta, pero bueno, miremos si ya están preparados. Ellos ya están enseñados a lo sobrenatural. Pero nosotros a veces usamos lo sobrenatural para volvernos a ser religiosos, legalistas, en vez de usarlo para lo que el Espíritu Santo estaba queriendo usarlo en nuestras vidas, para ser transformados, para aprender a manejar las mareas altas y las mareas bajas en nuestras vidas. Yo no tengo por qué vivir en una montaña rusa. Yo tengo es que saber que esta vida que Dios me entregó, me la entregó para caminarlo con Él. Y Él hoy me está mostrando en la palabra de Dios que Él baja, que aunque Él se fue a orar por mí, Él desde allá me está viendo. Dice la palabra que Él los vio ahí como locos pataleando en sus fuerzas. Pero ahí entonces, cuando está más oscurecido, el Señor aparece a través de su palabra a llevarse la dureza. ¿Sabes algo que pasaba en muchas personas que íbamos en la misión? Estaban siendo tratadas. Porque la misión más grande que habían visto era Misión Imposible de Los Magníficos, no habían visto más. Y cuando usted se mete a transformar su vida y se mete allí, Dios empieza a tratar. Y muchos pensaron que de pronto la tormenta había sido y era suficiente, pero de pronto llegó el momento donde tenían que meterse al barro. Y cuando tú vas a servir, cuando tú quieres servir, tienes que entender que no se trata de una posición, se trata del barro, porque eso fue lo que Jesús hizo por ti y por mí. Y cuando tú atraviesas las tormentas, tu vida tiene que cambiar, tu vida tiene que transformarse. Y tienes que preguntarte hoy si tal vez tu corazón se ha endurecido en medio de todo esto que ha pasado. Y en tu comodidad no te has dado cuenta que esa calma de esa marea baja te está volviendo es orgulloso, como los discípulos que endurecieron su corazón aún en lo sobrenatural. Porque sabes una cosa, es parte de la providencia divina, estoy de acuerdo, pero que tú y yo estemos acá es parte de lo sobrenatural de Dios, porque hemos visto sus milagros, hemos visto sus sanidades. Hoy clamamos, todos los días llegan peticiones de personas, tal se enfermó. Hoy tenemos líderes que están pasando esto, pero un día decidimos poner la mirada en Jesús y creer que son sus tiempos y no los nuestros. Creer que hay que discernir las mareas altas o bajas. Y ahí el Señor me llevó al libro de Ezequiel. Si usted quiere ver una respuesta profética en la palabra de Dios de lo que sucede hoy, Ezequiel es un buen libro. Ezequiel 18 versículo 30 dice: por tanto, a cada uno de ustedes, los israelitas, los juzgaré según su conducta, lo afirma el Señor omnipotente. Y aquellos que han entendido que tienen duro el corazón, escuchen lo que dice la palabra: arrepiéntanse y apártense de todas sus maldades, para que el pecado no les acarree la ruina. Arrojen de una vez por todas las maldades que cometieron contra mí. La única forma de llevarse la dureza de corazón es con arrepentimiento, no con remordimiento, porque el remordimiento te va a hacer volver, ay sí, qué malo, pero al otro día lo estás haciendo. Dios está exhortando a los discípulos a arrepentimiento. Dejen de pensar así, pongan la mirada en Jesús. Y al que tienen al lado, que está cargando con ustedes ese pecado, suéltenlo. Y tengan carácter para decirle: no peques más, tienes que vivir por fe. A usted le dolería mucho hoy que una persona que está a su lado, que usted ama, se muriera, ¿cierto? Debería dolerle más que esa persona hoy se muera sin Jesucristo en el corazón, peleando su fe como los discípulos, peleando su fe sin reconocerlo y sin arrepentirse. Y no debería pasar un día en que una persona que está a nuestro lado, nosotros les digamos: mira, voy a orar por ti. Pero lo más importante en esta situación es que tú ores y reconozcas a Jesús en tu corazón.
Porque si mañana la voluntad de Dios es otra, vas a ir a su presencia y no a otro lugar. Y dice ahí la palabra: arrepiéntanse y apártense de todas sus maldades, para que el pecado no les acarree ruina. Arrojen de una vez por todas las maldades que cometieron contra mí. Y escucha esto, si lo puede resaltar en su Biblia, resáltelo. Y háganse de un corazón y de un espíritu, ¿qué? Nuevo. Y me encanta aquí la palabra, porque la palabra no está diciendo vaya que se lo hagan. Háganse ustedes. Es una responsabilidad. Ya no es tiempo de estarse quejando porque la iglesia le hizo o no le hizo. Ya no es tiempo de estarse quejando porque su pastor puede o no puede. Porque todos los pastores seguimos siendo seres humanos imperfectos, limitados. La palabra de Dios dice: háztelo tú. Arrepiéntete y hazte un corazón y un espíritu nuevo. Sé un verdadero hijo de Dios hoy, porque no hay más tiempo. Mañana puede ser tarde. Háztelo hoy uno nuevo. Dice: ¿por qué habrás de morir, pueblo de Israel? Wow, esta es la misericordia de Dios. Dios no quiere que su pueblo perezca, y por eso lo llama al arrepentimiento. Y no importa si la marea, si tienes el agua al cuello o si el agua está a los tobillos ya. En cualquiera de las dos debes discernir el tiempo para no perecer. Dice la palabra de Dios ahí: yo no quiero la muerte de nadie. Conviértanse y vivirán. Lo afirma el Señor omnipotente. Y yo me puedo quedar aquí toda la vida enseñándote acerca del mar y las mareas y de arriba y abajo y contándote todo lo que me pasó. Pero si tú no te arrepientes, no importa dónde vayas a tener el agua, abajo o arriba, perecerás. Y la palabra te está diciendo hoy: hazte hoy de un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Y me encanta el complemento de la palabra de Dios. Y por eso quiero invitarte a que hagas algo antes de leerte este pasaje en Ezequiel 36. La palabra primero dice: hazte tú. Y cuando te dice hazte tú, es haz un compromiso con cambiar, no al que tienes al lado. Porque la verdad, los compromisos que hacemos con quienes ofrecemos cambiar, menos mal el Señor es misericordia, pero con Él siempre hay una nueva oportunidad de hacernos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Pero cuando tú levantas la mano y te comprometes a hacerlo, Él trae una respuesta. Y antes de traer esa respuesta, yo quiero que tú ahí cierres tus ojos y pongas tu mano en el aire ahí. Por eso todos hemos cerrado nuestros ojos, y todos lo vamos a hacer en comunión, porque seguramente a alguno nos habría dado pena levantar la mano y hacer este compromiso contigo hoy, Señor. Y por eso yo uso la comunión y la comunidad para levantar mi mano y decirte hoy, papá, que quiero tener y hacer en mi vida un corazón y un espíritu nuevo. Dile ahí con tus palabras: Señor, quiero ser lo que tú quieres que sea. Hoy te pido perdón por mi dureza, me arrepiento y quiero vivir con ese corazón nuevo y con ese espíritu nuevo. Y si tú has orado esto, quiero que leas lo que el Señor responde. Porque ¿sabes algo? Cuando tú te comprometes de corazón con Dios, Dios no es un Dios inmóvil. Dios es un Dios que inmediatamente actúa. Pero cuando tú tomas la decisión, dice Ezequiel 36, 26, en respuesta a tu compromiso, te daré un nuevo corazón y te infundiré un espíritu nuevo. Lo que acabas de hacer cuando levantas tu mano y te comprometes, Dios te responde y te dice: hoy mismo voy a poner en ti un nuevo corazón y un espíritu nuevo. Les quitaré este corazón de piedra, duro, de discípulos. Wow, a veces somos duros. Y ¿sabes algo? Dios no quiere que lo mantengas. Dios dice aquí que te lo va a quitar. Dios no es un remendador de corazones. Dios no quiere remendarte el corazón. Dios quiere darte un nuevo corazón y un nuevo espíritu.
que a través del arrepentimiento te permitan entender que más allá de la tormenta, Él quiere algo nuevo para ti. Y que aunque habías terminado, habías pasado y ya ibas a empezar a caminar y empezó otra dificultad, allí Dios está haciendo lo nuevo. Ahí cuando tú puedes agacharte, dice: les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne, un corazón sensible a su voz, un corazón sensible a las mareas altas, bajas, un corazón sensible a la necesidad de quien tienes al lado, un corazón sensible. Dice: infundiré mi espíritu en ustedes. Tú pediste un espíritu: Señor, yo quiero un nuevo corazón, voy a hacerme a un nuevo corazón y a un nuevo espíritu. Pues bien, la palabra dice que hoy Él te infunde el suyo. Dice la palabra que por ese espíritu, por el poder de ese espíritu, Él lo levantó de la muerte. O sea que cuando tú hoy recibes ese espíritu, en tu vida tienen que empezar a pasar cosas nuevas. Y tienen que empezar a pasar cosas nuevas de vida. Que sea, si es un sueño, si es una relación nueva. ¿Por qué? Porque si hay un nuevo corazón, hay nuevas cosas, hay nuevas relaciones, hay nuevos matrimonios, hay nuevos propósitos. Porque aunque tú no lo hayas visto, su propósito sigue en pie. Y el plan que tiene contigo se va a cumplir. Pero lo único que Dios te está pidiendo es que tú te hagas de un nuevo corazón y un nuevo espíritu. Porque tal vez si ese corazón y ese nuevo espíritu no están allí, lo que Él entregue no va a durar. Porque si ese no era el corazón al que Dios quería entregárselo, Dios prefiere no entregarlo. Pero donde Él infunde su espíritu, dice la palabra: infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Dios necesita nuevos corazones, nuevos espíritus, su espíritu en nuestra vida, para hacer algo diferente en una casa, en una nación, en un barrio, en una empresa, a donde Él te vaya a llevar, en un ministerio. Porque hay ministerios que se apagaron en medio de la tormenta por algo que dejaste de ver o te dijeron. Y Dios te está diciendo hoy: yo quiero que camines entendiendo que yo estoy ahí y que yo infundo hoy en tu vida mi espíritu, el consolador, el que te guía, el que te lleva a algo nuevo, a algo que es Él. Cuando mi corazón lo entiende, entonces allí yo voy a entender que es ir más allá de la tormenta. No importa las mareas altas o las mareas bajas, Él va contigo y conmigo. Padre, quiero darte gracias, Señor, por tu palabra. Y quiero pedirte que en un minuto de reflexión, de meditar tu palabra, Dios, hoy tú hables a estos corazones, Señor. Espíritu Santo, infúndete ahora en este lugar. Yo oro por personas, Señor, que ante el ir y venir de estas tormentas, de estas mareas, se estaban perdiendo de caminar en tu Espíritu Santo. Y yo te pido, amado Rey, que toques ahora estos corazones que se habían endurecido y los vuelvas corazones de carne, Dios. Oro por hombres que hoy están reconociendo que habían sido duros, religiosos, fanáticos, Dios, legalistas. Y te pido que lo infundas de un espíritu, de tu espíritu. Y que ahora mismo, Dios de los cielos, el fruto de tu Santo Espíritu, la paz, la paciencia, la bondad, la humildad, la fidelidad, el dominio propio, inunden nuestras vidas, Señor. Padre, déjanos aprender a caminar en lo sobrenatural, sin que nuestra mente y nuestro corazón se emboten,
se vuelvan duros. Y déjanos saber que hoy hay más necesidad de ti que nunca. Quiero vivir aferrado a tu verdad. Y quiero también, Señor, decirte, heme aquí, envíame a mí, Señor. Dile ahí a tu Dios con tus palabras, Señor, cambia mi vida, cambia mi corazón hoy. Hoy no pidas más que la persona a la que has querido ver que cambie, cambie. Hoy pídele a Dios con todo tu corazón, Señor, cambia el mío antes que nada. Te lo pido en el nombre de Jesús.